Relatos Paranormales Oficial. Corría el mes de marzo, cuando me tocó trabajar en un supermercado. Desde hace ya bastantes años que venía desempeñándome como cuidador, y para serle sincero, no veía la hora de cambiar de ambiente. Para ello, desde unos meses atrás, estaba intentando ingresar a una empresa que no tenía nada que ver con el rubro, por lo que se podría decir que, ya prácticamente, en esos últimos tiempos, iba a trabajar sin ganas. Pero ¿qué más da? La vida es así, más para un joven de 25 años, tal cual era la edad que yo tenía en esos tiempos. Había deudas que pagar y tener que comer, siendo el pago del alquiler lo que más me resultaba importante. Cuando vi aquel lugar al que me estaban enviando, lo dudé un poco, eso debido a que se trataba de un supermercado chino, así es, de aquellos en donde los empleados son hasta orientales, y por consiguiente no hablan español, al menos no tan claro como para hacerse entender. A mi jefe le pareció gracioso cuando le cuestioné cómo diablos haría para comunicarme con ellos. Ya saben, si por las dudas requería algo. Para eso, él me tranquilizó un poco, al decirme que había un empleado en ese mismo mercado que hablaba español fluido, por lo que tendría con quien acudir por cualquier necesidad. Más allá de las pocas ganas que tenía para continuar con ese trabajo, dentro de todo, la pasaba tranquilo. La zona en sí donde estaba ubicado el local no es tan peligrosa, pero jamás faltan aquellos delincuentes que se aprovechan de cualquier oportunidad, más todavía cuando se tratan de negocios cuyos dueños son extranjeros. Ya habían pasado como unas 4 semanas, cuando una noche, y estando ya a punto de cerrar el local, y así yo irme a casa, aquel empleado que hablaba español se me acercó para hacerme una inesperada propuesta. Según la entendí, los propietarios del supermercado estaban muy contentos con el desempeño que yo estaba realizando, tan así que querían proponerme cambiar de lugar. Asimismo, y sin siquiera me dieran tiempo a decir palabra alguna, aquel muchacho se adelantó para decirme que ellos hablarían con la empresa de seguridad para la que yo estaba trabajando, por lo que básicamente todo dependía de mí. Cuando le pregunté dónde sería el nuevo destino, quedé aún más sorprendido, pues se trataba nada más ni nada menos que de la casa de los dueños. Mi nombre es Juan Guillermo Leáñez, soy de Argentina. Estuve trabajando apenas unos días en esa casa y ya no pude aguantar más. La razón la sabrán a medida de que vayan conociendo mi historia. Debo reconocer que quedé impresionado con la casa. Por fuera no se veía tan ostentosa, pero por dentro era todo un lujo. Lamentablemente en ese lugar no estaba el empleado que hablaba español, por lo que solo tenía que conformarme en escuchar hablar al patrón de la casa, en esas pocas veces que se me acercaba a saludar o al cruzarlo de casualidad. Algo me llamó la atención en esa casa, es que no habían empleados nacionales. Me refiero a que todos los que vivían ahí eran chinos. Un jardinero que parecía provenir del norte del país iba 2 o 3 veces a la semana, pero aparte de él, solo veía puros chinos. Justamente fue una noche en la que el jardinero se quedó hasta tarde, por lo que pude entablar una conversación con él, aunque a decir verdad, en vez de sacarme las dudas que tenía, hablar con él no hizo más que provocarme una incertidumbre aún mayor. Mira, muchacho, no tengo interés de hablar contigo, pero si quieres escuchar un consejo, solo te diré una sola cosa. Mantente alejado lo más que puedas de esta casa, y hagas lo que hagas, jamás entres a ella cuando los dueños no estén. Aquí pasan cosas raras. Estos chinos no son lo que parecen. Me quedé pasmado cuando lo escuché decir eso, y en tanto él se daba la media vuelta y se dirigía hacia la salida, yo me quedé observándolo sin comprender sus dichos. Minutos después, me encontraba justamente haciendo un recorrido por el jardín delantero, tratando de analizar la situación, pues si mi compatriota me dijo aquel consejo, es porque él sabía algo que yo aún no, y eso es lo que más me atraía. Era una noche de sábado cuando ocurrió esto.
Las indicaciones que me habían dado en la empresa era que me quedaría toda la madrugada cuidando la casa para recién concluir al amanecer. Fui preparado para eso, llevé un termo, mi café y unos bizcochos para disfrutar en algún momento de la noche, la cual era especial debido a que estaba un poco fresco. Pero para lo que no estaba preparado era que poco antes de la medianoche, cuando los dueños del supermercado ya habían regresado a la casa, el patrón se me acercó para darme a entender que saldrían y que regresarían en la madrugada. Asintiendo con la cabeza le respondí que sí lo había entendido, aunque a decir verdad no comprendí por qué carajos me lo decía. Me refiero a que simplemente se hubiera marchado y ya. A fin de cuentas, no había diferencia al hacer mi trabajo estando o no ellos dentro de la casa. Cuando se marcharon, yo me quedé en la entrada. Una vez que se perdieron de mi vista, cerré el portón con seguro y me fui directo a tomar mis cosas para prepararme unos cafés. Estaba en eso cuando, no habiendo pasado más de unos 10 minutos desde que se fueron, contemplé aquello que me hizo caer en cuenta de que en realidad no estaba tan solo como pensaba. Logré divisar a una silueta en una de las ventanas del tercer piso. Estaba parada justo detrás de esta, inmóvil, como si fuera una persona observándome. Traté de hacer memoria para así sacarme la duda de que si realmente alguien de la familia se había quedado, pero había visto salir a todos, tanto al matrimonio como a los hijos. En un momento dado, detuve mi marcha y me paré justo debajo de esa ventana, con mi mirada fija en aquella silueta, como intentando hacer que yo ya estaba consciente de su presencia. Eso lo hice con la intención de que, si se trataba de algún integrante de la familia que yo aún no había conocido, al menos que se hiciera ver con mayor claridad para así distinguirlo. Al parecer mi mensaje fue comprendido a la perfección, pues al cabo de unos instantes, aquella silueta se acercó más a la ventana, siendo de esa forma que por fin pude verla con claridad. Y no exagero al decir que por poco me dio un infarto apenas la vi, pues sin ánimos de ofender a nadie, era lo más horrendo que había visto en mi vida. La persona extraña se trataba de una anciana. Podía ver sus blancos cabellos recogidos con una cinta color negro. Tenía puesto una especie de camisón, de esas prendas que las mujeres de edad avanzada usan para dormir. Sus brazos colgaban inertes hacia los costados de su cuerpo, y aún así podía distinguir el involuntario temblor de sus manos, propio de los ancianos. Supuse que era parte de la familia, y digo esto porque les juro que no fui capaz de reconocer las facciones de su cara, como para así poder comprobar de que era asiática. Una vez más les pido disculpas por mi modo de expresarme. No es mi intención ofender a nadie, pero es que el rostro de aquella anciana era tan arrugado que parecía deforme. Ni siquiera podía ver sus ojos ocultos en esa piel rugosa. Su barbilla temblaba de la misma manera que sus manos, y sus pequeñas orejas apenas se distinguían entre su recogida cabellera. La luz de la luna era lo que se encargaba de iluminar su figura. Detrás de ella solo había oscuridad, haciendo que la escena fuera mucho más tétrica. Pasados unos segundos, y cuando se sintió a gusto con el tremendo susto que me dio, la vi retroceder hasta desaparecer en la oscuridad. De esa forma la perdí de mi vista, pero el intenso escalofrío causado por tan horrenda imagen duró en mi cuerpo por varios minutos más. Durante el transcurso de la noche la volví a ver, pero ya no como se me presentó, más bien se la pasaba atravesando de lado a lado en la oscuridad de las ventanas, haciendo resurgir esa pávida sensación de terror en mi ser. Una sonrisa, tan solo esa respuesta me dio el jardinero, cuando días después lo crucé en la casa y aproveché para preguntarle sobre la anciana. De por sí, si su indiferencia aumentó la incertidumbre en mí, pero a la vez nada más podía hacer, ya que me parecía inoportuno e inapropiado preguntarle sobre ella directamente al patrón. Pasaron varias jornadas hasta que la volví a ver, nada más que ahora fue en una situación distinta, y vaya que el miedo experimentado fue 1000 veces más intenso. Debo mencionar que la familia tenía 4 perros como mascotas, 3 de los cuales eran de porte grande y cumplían la función de cuidar la casa, lo que se podría decir que me ayudaban en eso.
El otro perro era de esos pequeños, por lo que andaba con la hija mayor a todos lados, y en ocasiones lo dejaban encerrado en la casa cuando salían. Tal cual fue el caso de aquella noche, en la que me tocó una vez más quedarme solo ahí. Toda la familia había acudido a una fiesta, por lo que llegarían más tarde de lo normal. El pequeño perro comenzó a llamarme la atención con sus ladridos desde el interior, siendo ese el motivo por lo que me acerqué para observar a través de uno de los ventanales, ya que el animal ladraba desde la sala. No podía ver a nadie más que él, quien ofuscado ladraba hacia un sector oscuro, hasta que de la nada dejó de hacerlo, para a continuación empezar a llorar, pero de un modo tan espeluznante que podía experimentar el miedo que él sentía. El pavor se adueñó por completo de mi cuerpo, cuando de repente los otros perros empezaron a hacer lo mismo. Lo único que atiné a hacer fue apartarme del ventanal y dirigirme hacia el jardín trasero, lugar de donde provenían los llantos de los canes. La piel se me erizó cuando los vi corriendo hacia mí y refugiarse detrás de mis piernas, desde donde continuaron lanzando esos llantos lastimeros. Al levantar la mirada y dirigirla hacia un sector donde había rosales, comprendía que le tenían tanto miedo. Se trataba de la anciana, parada con su amorfo rostro dirigido hacia mí. Sus pies estaban descalzos, mismos que apenas quedaban a la vista por el borde de su camisón. Me quedé paralizado. Nunca me había sentido así. Por instinto, trataba de evadir el miedo que sentía anteponiendo la lógica, diciéndome a mí mismo que no había nada que temer, que simplemente ella salió de la casa por alguna de las puertas sin que yo me diera cuenta. Y aunque no comprendía la razón, en mis adentros sabía perfectamente lo que hacía. Ella estaba ahí para hacerme sentir el mismo pavor que sentí la primera vez que la vi. Ella tan solo quería que yo la viera. Al parecer, disfrutaba verme aterrado, ya que en un momento dado tuve la impresión de verla sonreír. Acto seguido, volteó a mirar hacia la casa, para ahora empezar a caminar hacia ahí. Nada sería extraño, si no fuera porque no se dirigía hacia ninguna puerta por donde pudiera ingresar, sino que caminaba hacia una pared, misma que atravesó como si fuera un fantasma. Al ver eso, automáticamente di por hecho de que se trataba de un fenómeno paranormal, provocando un desmesurado terror que acabó por sucumbir cada uno de mis sentidos. Cuando la aparición atravesó la pared y la perdí de vista, de inmediato los perros dejaron de llorar. Eso era lo que los aterraba, pues dicen que los animales poseen un sentido que les permite ver lo que nosotros no. Y he aquí el punto, puesto que no sabía el motivo por el que yo sí podía verla, acudiendo una vez más a los dichos tradicionales que aseguran que, si un alma permite que alguien la vea, es porque tiene sus razones, sean benévolas o maliciosas. En definitiva, no tuve tiempo de pensar en ello en esos instantes. Lo único que atiné a hacer fue dirigirme hacia la entrada de la casa, donde me quedé cerca de la calle. Por fortuna los perros me siguieron y se quedaron ahí conmigo, lo que en cierta forma me hicieron sentir acompañado en ese terrorífico estado. Por supuesto que hablé con los propietarios, más específicamente con el dueño de la casa. Ciertamente me costó mucho comunicarme, pero estoy seguro que lograron entender lo que les quería decir. La prueba de ello es que en la jornada siguiente, el jefe de la empresa me hizo llamar para hablarme al respecto. Creo que jamás sentí un miedo tan intenso como el que sentí en esa charla. Mi jefe no solo me contó un macabro pasado que poseía esa casa, sino que también me dio una advertencia que, para mi mala fortuna, terminó por cumplirse. La mujer a la que yo veía vendría a ser la abuela del propietario, quien había fallecido desde hace décadas atrás. Cargó consigo la maldición de haber estado involucrada en trabajos de magia negra. Al menos es lo que me informaron, puesto que los que son de ese país tienen sus propias costumbres, por lo que no sé si sería correcto decir que esa anciana fue una bruja en vida. Lo espeluznante de este caso es que esa alma condenada atormentó durante muchos años a la familia, tan así
que llegaron a pedir a un sacerdote para que hiciera una especie de exorcismo y así poder liberar el hogar de ese espíritu maligno. Ahora bien, de seguro se preguntarán en qué me afectó eso a mí, pues gracias al pavor que experimenté en esas noches, no dudé en pedir a la empresa que me reemplazaran. Lo bueno es que lo hicieron, pero lo malo es lo que les diré a continuación. Tal como les dije en un momento, cuando un alma se deja ver, es porque quiere algo de nosotros. En mi caso, fue simplemente atormentarme, pero no solo por esas noches, sino por el resto de mi vida. Hoy en día estoy condenado a seguir presenciando esa aparición. La veo en todos lados, a excepción de mi casa, tal vez porque la hice bendecir. No me atrevo a decir que ya me acostumbré a verla, porque pienso que nadie jamás puede lograrlo. Y teniendo en cuenta esto, cada vez que esa anciana de rostro deforme se me aparece, es como si volviera a sentir ese terror que me paraliza por completo. Algunos me dicen que simplemente estuve en el momento y lugar equivocado, pero yo pienso que no es así. Esa alma quiso empujarme a un infierno sin salida, desde el primer momento en el que puse un pie en esa casa, y la garantía de ello fue lo que le pasó a aquel jardinero días después de que yo abandonara a esa familia. Lo hallaron sin vida una tarde, en medio de los rosales. Estaba pálido y con una mueca de terror en su cara. Al parecer, él fue quien sufría el tormento antes que yo. Y quizás porque ahora esa alma condenada está enfocada en mí, decidió arrastrarlo hasta el infierno, lugar de donde cada noche ruego a Dios que me salve y que no me toque la misma suerte. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo más videos por aquí en pantalla para que los vean. De igual manera, les mando un fuerte abrazo para todos aquellos amigos que nos acompañan en los estrenos y también para aquellos que nos apoyan con los superchats. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.